La Plaza Roja, un lugar de poder y religiosidad, y en su corazón un museo con secretos extraños y oscuros. Iván el Terrible, un Rolls Royce revolucionario, la derrota más deshonrosa de Napoleón y el arte ya desaparecido de ganar en un juego mortal. Secretos ocultos a plena vista en el Museo Estatal de Historia de Moscú. Secretos de los museos. De la Edad de Piedra hasta la época actual, el Museo Estatal de Historia de Moscú cuenta la historia de Rusia y su gente. Esta galería del siglo XIX está repleta de objetos que hablan de riqueza, nobleza y muerte repentina. Esta es la colección de pistolas de duelo del museo. Es una de las más grandes de su tipo en el mundo y nunca ha estado expuesta al público. Esto que ven es un equipo de duelo que consiste en un par de pistolas y accesorios de duelo. Siempre se fabricaban por parejas. Las dos pistolas son absolutamente idénticas. Las pistolas están ornamentadas, son casi obras de arte. Fueron fabricadas para un grupo selecto de personas. En la Rusia del siglo XIX, los duelos con pistola eran el método preferido para resolver disputas entre la clase noble. En 1715 los duelos se habían vuelto tan populares que por su causa estaban muriendo muchos miembros de la aristocracia rusa. El zar prohibió su práctica, declarándola estúpida, pero no todos los duelistas eran estúpidos. El brillante escritor y poeta Alexander Pushkin está considerado el padre de la literatura rusa. Pero en su época, Pushkin era famoso por combatir en duelos. Miembro de la nobleza, con una afilada lengua, era a menudo desafiado por otros nobles arguyendo que habían ofendido su honor. Pushkin dijo una vez que era difícil comprender la psicología de un noble. Para ellos, el valor del honor era superior incluso al valor de la propia vida. Los nobles ofendidos llegaban al campo de duelo enfurecidos, mientras que Pushkin mantenía la frialdad. En 28 ocasiones se enfrentó a un adversario enfurecido y en 28 ocasiones sobrevivió. Pero su 29º duelo le costó la vida. ¿Qué salió mal? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra investigación comienza aquí, en un campo de tiro a las afueras de Moscú. El historiador y escritor ruso Alexei Vostrikov está impaciente por recrear el último duelo de Pushkin. Pero antes de hacerlo, tendrá que aprender a disparar. Esto es fantástico. He leído mucho acerca de cargar, preparar y disparar estas pistolas, pero nunca imaginé que yo mismo lo haría. Bueno, esta es nuestra pistola. El historiador militar Andrei Silva ha traído una réplica del tipo de pistola de duelo que Pushkin habría utilizado. Vamos a cargarla. Nos aseguramos de que la pólvora quede compacta. Y ya estamos listos para disparar, pero no debemos olvidar. La mejor forma de sobrevivir a un duelo es no participar. Pero en una sociedad donde el honor era un valor primordial, no siempre se tenía esa opción. El honor de un noble estaba expuesto a su mayor peligro en los eventos sociales. Los elegantes bailes de disfraces estaban llenos de tensión sexual, a menudo instigada por los hombres, aunque a veces las llamas de los celos eran avivadas por las mujeres. La esposa de Pushkin, Natalia, era famosa por su coquetería. Durante un acto público, Pushkin la sorprendió disfrutando de la atención de un atractivo oficial francés, Georges Danté. Herido y enfurecido, Pushkin retó a Danté a un duelo. En el campo de duelo, Alexei progresa lentamente. Y el retroceso será muy fuerte. Creo que no he dado en la diana. Y si Pushkin estuviera aquí... Ya lo habrían matado.
Decidido a adoptar la frialdad de Pushkin, Alexei controla sus nervios y afianza su mano. Ahora puedo apuntar. Andrei ha traído a un adversario para Alexei, el campeón de tiro Alexander Lebedev. Este es Alexander. Soy Alexei, encantado. Pensarás que un teórico como yo no está capacitado para participar en un duelo con una pistola de verdad. Para esto se necesita mucha práctica. Técnica y teóricamente has aprendido algo, pero psicológicamente sigue siendo muy débil. ¿Quieres probarlo con la pistola en la mano? ¿Sí? ¿Estás preparado? Como los duelistas de la época de Pushkin, Alexei y Alexander se enfrentarán en una zona aislada. El momento del duelo ha llegado. Aquí están vuestras armas. En nuestra demostración no se dispararán bolas de plomo. Cada uno está equipado con una pistola de aire moderna que dispara una sola bola de pintura. Bola de pintura. Son de plástico y dentro tienen... Pintura. Ya, pintura, que dejará una marca en caso de que uno de nosotros, y repito, uno de nosotros sea alcanzado. De acuerdo a las normas del siglo XIX, los adversarios se situarán a 20 pasos de distancia. En el quinto paso se demarca una línea que ninguno de los dos puede cruzar. Y daré 5 pasos más desde mi barrera. 1, 2, 3, 4, 5... Aquí es donde comenzaré mi duelo. La señal del comienzo del duelo se dará soltando un pañuelo. Los duelistas entonces podrán elegir. Tendrán la opción de disparar de inmediato o esperar hasta encontrarse más cerca de su adversario. Cuando Pushkin se batió en duelo con Dante, estaba lleno de rabia. Avanzó unos pasos con la esperanza de efectuar un tiro mortal a corta distancia. Pero su plan, alimentado por la ira, fracasó. Dante disparó primero, alcanzando con un tiro directo el abdomen de Pushkin. En el campo de tiro moderno, Alexei y Alexander toman posiciones. Comprobad vuestras armas. ¿Listos? Listo. Yo también. ¿Estás herido? Sí, pero es una pequeña herida. ¿Estás satisfecho? Sí, al 100%. Entonces nuestra disputa ha terminado. Deja que te ayude. Gracias. Vamos. ¿Y mi disparo? Ahí, en el árbol. Mientras yacía herido, Pushkin intentó efectuar su disparo. Dante actuó de forma honorable, permaneciendo inmóvil mientras Pushkin disparaba. Solo sufrió una herida superficial. 2 días después, Pushkin moriría a causa de sus heridas. El escritor más grande de Rusia, muerto por perder la frialdad en su 29º duelo. Hoy he comprendido que el principal secreto de un duelo es no tener miedo, ni de tu adversario, ni de las circunstancias, ni de ninguna otra cosa. A continuación, el secreto de una tumba de la Edad de Piedra. Secretos de los museos. En el Museo Estatal de Historia de Moscú se puede retroceder en el tiempo hasta la Edad de Piedra. Aquí, en una galería dedicada a los primeros habitantes de Rusia, hay algo inquietante y extraño. Los esqueletos de un niño y una niña que fueron enterrados cabeza con cabeza en una misma tumba. Los restos fueron desenterrados no lejos de Moscú, donde habían permanecido intactos durante más de 20.000 años. Ambos niños estaban cubiertos con abalorios que se contaban por miles. ¿Por qué fueron enterrados así y por qué murieron a tan temprana edad? Es un secreto de museo.
Nuestra investigación comienza en la ciudad de Zaraisk, a 160 kilómetros al sur de Moscú, en la región donde los niños vivieron sus breves vidas. A la sombra de un castillo de 500 años de antigüedad, existe un asentamiento de la Edad de Piedra de hace 23.000 años. Aquí, el arqueólogo Sergei Lev dirige un equipo que ha descubierto multitud de pruebas acerca de cómo vivieron y murieron los primeros humanos. En los tiempos prehistóricos eran cazadores. Tenían una panorámica perfecta del valle y podían ver a los animales que transitaban por él. Y el sitio es rico, sobre todo en objetos. Hay muchísimos. Ahora la colección se aproxima a 1 millón de piezas. Además de utensilios y cuchillos de sílex, el equipo ha descubierto una diosa de la fertilidad y un talismán que representa a un animal. Aquí tenemos el objeto más impresionante. Es la estatuilla del bisonte. En el otro lado hay rastros ocre rojo que simbolizan la sangre. Y creemos que forma parte de un ritual mágico relacionado con la caza. El bisonte está tallado en el mismo material que los abalorios de la tumba de los niños. Marfil del colmillo de un mamut lanudo. Durante la Edad de Piedra, los mamuts lanudos eran con diferencia la presa más grande, tan pesados como un autobús y con colmillos de 5 metros. En el museo, por encima de los huesos de los niños, un panorama representa la antigua teoría según la cual los cazadores mataban a los mamuts conduciéndolos a hoyos gigantes. Sergei cree que la ilustración no concuerda con los recientes descubrimientos. Desde un punto de vista moderno, parece un poco fantástico, porque primero, si la superficie es permafrost, es muy difícil cavar en él. Y si imaginamos el tamaño de un mamut, ¿qué tamaño debía tener el hoyo? Así que tal vez después de 1 año de trabajo conseguirían terminarlo. Pero ¿cómo metían el mamut dentro? Así que, en resumidas cuentas, esa teoría no funciona. Sergei ha encontrado evidencias que demuestran que los hoyos eran en realidad viviendas, techadas con huesos y pieles de mamut. Significa que eran muy importantes en su vida. Los utilizaban para hacer construcciones, para fabricar utensilios y probablemente como alimento. Las últimas investigaciones sugieren que los mamuts eran derribados con lanzas. En la tundra, vacía de árboles, algunas lanzas se hacían con colmillos de mamut que se enderezaban al fuego. Lanzas así se hallaron en la tumba de los niños. Ello podría significar que los niños participaron en una cacería y tuvieron la desgracia de morir aplastados o corneados por un animal herido. Si fue así, sus huesos podrían contar la historia. En el Laboratorio de Arqueología Forense de Moscú, la doctora María Mednikova ha realizado una serie de pruebas. En lo que respecta a estos huesos, no hemos encontrado ninguna señal de traumatismo. Pero aunque ninguno de los huesos de los niños estaba roto, sus dientes mostraban algo inesperado. Podemos ver unas líneas transversales en los dientes anteriores, aquí, y también aquí son visibles. Eso significa que el crecimiento de estos niños fue interrumpido por una fuerte hambruna. Esto sugiere que en la región donde vivían los niños, la caza empezaba a escasear. A medida que el hambre y la desesperación crecían, su tribu podría haber apelado a un poder superior en busca de ayuda. Lo que nos lleva de nuevo a los miles de abalorios hallados en la tumba. Según los investigadores, cada abalorio suponía al menos 1 hora de elaboración. Este enorme esfuerzo sugiere un extraordinario propósito. Estaban decorados de una forma muy elaborada y especial para enviar un mensaje al otro mundo, a Dios.
María no puede decir cómo murieron los niños, pero cree que sí sabe por qué. La gente tan joven era muy importante para la comunidad, porque estaban cerca de convertirse en adultos y eran la esperanza de la sociedad. Puede que fueran una ofrenda a los dioses, así que pudieron ser sacrificados. Cubiertos de abalorios de marfil, el niño y la niña fueron enviados al más allá para que su tribu pudiera seguir caminando por la tierra. A continuación, el secreto de un jinete alado. Secretos de los museos. Hoy, frente al Museo Estatal de Historia, en la Plaza Roja, Rusia y Polonia se enfrentarán en batalla. En este certamen anual de bandas militares compiten por los máximos honores. Hoy su rivalidad es exclusivamente lúdica. Pero en el siglo XVII, Rusia y Polonia se enfrentaron en una cruenta guerra por la supremacía en Europa Oriental. Y en la vanguardia de este conflicto, un guerrero oscuro y extraño. Uno de los objetos más interesantes de la colección de armas del Museo Estatal de Historia es la armadura polaca de un húsar alado. Durante casi 2 siglos, los húsares alados polacos se mantuvieron invictos en los campos de batalla de Europa y fueron el ejército más temido en la zona. Y la razón es nuestro secreto de museo. Para investigarlo, hemos venido al rancho de un entusiasta de los húsares y orgulloso polaco-estadounidense, Rick Fox. El cometido de las alas ha desconcertado y dividido a los historiadores durante siglos. Algunos creen que las alas producían un siseo y que el siseo de 1000 alas aterrorizaba al enemigo. ¿Pudo ese sonido aterrador dar ventaja a los húsares? Hay muchas leyendas acerca de las alas. Algunos dicen que hacían ruido, otros que vibraban. Mis alas en algunas ocasiones han emitido un zumbido y han asustado a caballos que se encontraban cerca, así que es cierto. Nunca me han puesto un micro ni un equipo para reproducirlo. Con la ayuda de una grabadora de sonidos de alta sensibilidad, Rick espera capturar cualquier sonido que las alas puedan emitir y poner fin al viejo debate. Aquí está la grabadora. Voy a escuchar a ver qué tenemos. No he oído nada. ¿Oyes tú algo? Oigo mucho viento y ruido. Viento, banderas, caballo y armadura. Ya. No oigo las alas. Yo estoy sentado delante de las alas y no he oído nada. Nos habría gustado escucharlo. Siento pinchar el globo romántico de la leyenda, pero en el campo de batalla hay muchos sonidos del combate que habrían eclipsado cualquier sonido producido por las alas. Si no era el sonido lo que aterrorizaba a sus enemigos, ¿qué pudo haber sido entonces? Rick cree que la respuesta estriba en algo que cada húsar portaba en las batallas. El arma emblemática de los húsares era la lanza, copia en polaco. Eran huecas para que pesaran menos y estaban diseñadas para ensartar y desgarrar al impactar. Eran aterradoras. Mientras los soldados de infantería rusos tenían picas de 4,5 metros de largo, las lanzas de los húsares medían 6. Así que en una batalla contra un adversario ruso, un húsar polaco podía ensartar a un soldado enemigo 1,5 metros antes de que él pudiera alcanzarlo. El arma del húsar era altamente eficaz. Pero en el siglo XVII, tanto Rusia como Polonia desplegaban regimientos de mosqueteros armados. Cabría imaginar que los mosquetes habrían puesto freno a los húsares. Pero no fue así. No eran rifles, no eran precisas.
Era una bola y no siempre encajaba perfectamente. La pólvora no siempre era la adecuada. Eran imprevisibles. A diferencia de la pesada infantería rusa, los húsares alados eran increíblemente veloces. Los húsares empezaban montando al paso y luego al trote. El enemigo disparaba salvas, y mientras pasaban del trote al medio galope y al galope tendido, los húsares habían cruzado prácticamente el campo de batalla, momentos antes de que los mosquetes pudieran alcanzarlos. Con velocidad, precisión y fuerza pura, los húsares destrozaban con facilidad las columnas de infantería rusas. Y había una cosa más que aseguraba su victoria en las batallas. Cuando veías venir hacia ti una carga con varios cientos o varios miles de hombres, provocando un estruendo como un terremoto, entre el humo y los mosquetes, la pólvora ardiendo y nubes de humo delante de ti, y de repente empezabas a distinguir las puntas de los banderines de las lanzas aproximándose imparables y las alas, aquellas alas espectaculares, sabías que recibir una carga de los húsares significaba la muerte. Y por ese motivo todos los soldados rusos temían a los ángeles de la muerte del campo de batalla, los húsares alados polacos. Tendrían que pasar varios siglos para que el conflicto entre Rusia y Polonia quedara reducido de violentos combates en el campo de batalla a una batalla entre bandas musicales. A continuación, los secretos de Iván el Terrible. Secretos de los museos. Frente al Museo Estatal de Historia de Moscú, los turistas posan junto a dobles de célebres personajes de la historia rusa. El zar Nicolás II, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Esta mujer no parece asustada. Quizás sea porque ignora que está posando junto a Iván el Terrible. Dentro del museo, Iván tiene una galería dedicada exclusivamente a él. En esta estancia, Iván el Terrible se sentía como en los aposentos del zar. Y todos los visitantes del museo perciben un poco esa sensación. En esta vitrina se exhiben objetos que nos hablan de la época de Iván el Terrible. La vitrina contiene varios manuscritos de su propio puño y letra, y sobre ellos esta prenda. El elemento más interesante y enigmático de todos es el cilicio. Según la leyenda, perteneció al propio Iván el Terrible. Los cilicios eran túnicas de pelo o arpillera utilizadas por los monjes como prueba de penitencia por sus pecados, pues producían un intenso dolor. Cuando una persona se inclinaba para orar, al agacharse, el áspero tejido del cilicio le arañaba la carne hasta hacerla sangrar. ¿Por qué Iván el Terrible, poderoso líder y célebre tirano, quiso usar esta prenda? ¿Cómo se transformó Iván el Terrible en Iván el Arrepentido? Ese es nuestro secreto de museo. La historia comienza en 1547, cuando el joven Iván es coronado como primer zar de Rusia. Llegó al poder en un momento en que la clase noble rusa, los boyardos, conspiraban para acaparar una mayor cota de poder. Algunos creyeron que Iván sería una presa fácil, pero se equivocaron. El nuevo zar trató de unificar y modernizar su nación, protegiendo las fronteras mediante la creación de un ejército popular, los Streltsí. Iván era un hombre complejo. Ávido jugador de ajedrez, sopesaba con sumo cuidado todas las decisiones que tomaba. Era también profundamente religioso. Al igual que sus súbditos, creía que hasta el pecado más nimio podía conducir a la condenación eterna. Pensó que sus súbditos estarían más dispuestos a seguirle si entendían la profundidad de su fervor religioso. Para demostrar su devoción, construyó la iglesia que se ha convertido en un icono de la propia Rusia,
la Catedral de San Basilio. Iván el Terrible creía gozar del favor divino, porque según su creencia, Dios le había otorgado el poder para gobernar el país. Esa era su misión. Creyendo que solo debía responder ante Dios, Iván promulgó leyes que le otorgaron el poder absoluto. Los boyardos se opusieron e insistieron en que Iván debía gobernar por consenso. En lugar de liderar un ejército contra los boyardos, Iván hizo un movimiento inesperado. Dejó su palacio en Moscú para establecer su residencia en la aldea Alexandrov-Sloboda. La historiadora Larisa Zareiskaya considera aquella decisión una brillante jugada táctica. Cuando Iván el Terrible se trasladó a Alexandrov-Sloboda, los boyardos se quedaron absolutamente confundidos al ver que el gobernante de Rusia había abandonado la capital. Iván sabía que los boyardos se darían cuenta de que no podían gobernar Rusia sin él, y pronto le suplicaron que regresara. Iván accedió a volver con la condición de que los boyardos aceptaran su demanda de poder absoluto y que además se le permitiera comandar su propia policía secreta. Iván ordenó identificar y arrestar a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su gobierno. Sus métodos fueron crueles y despiadados. Y cuando los sospechosos de traición se negaban a hablar, Iván los hacía traer aquí. Estos son los sótanos del palacio de Iván el Terrible. En su interior se ha recreado una cámara de tortura de la época de Iván. Siguiendo las directrices de Iván, la policía secreta extrajo información y confesiones mediante la brutalidad y la tortura. Las víctimas fueron desolladas y hervidas en aceite. A menudo su agonía se prolongaba durante días. Los métodos de Iván cimentaron su poder, dotándole de autoridad para entablar guerras que expandirían y unificarían el Estado ruso. Continuó usando la tortura para perseguir sus objetivos hasta que, en el 37º año de su reinado, comenzó a reflexionar sobre sus pecados. No le temía a ningún hombre, pero sí sentía un profundo temor de Dios. Era un hombre sumamente religioso. Anhelaba ganarse la entrada al paraíso, pero era consciente de que había sido un gobernante muy cruel y que muchas personas habían sido encarceladas y torturadas hasta morir, siguiendo el dictado de sus órdenes. Como hombre religioso, comenzó a prepararse para esa nueva vida después de la muerte. En un intento por apaciguar a Dios, Iván ordenó la creación de esto: un sinódico, un libro ruso de los muertos. En este libro, los historiadores encontraron nombres que coinciden con los nombres de aquellos ejecutados en los tiempos de Iván el Terrible. El sinódico fue creado siguiendo sus órdenes, como un recuerdo hacia sus víctimas. Por cada hombre se debía rezar una plegaria para calmar las almas de aquellos que habían perecido bajo su mandato. A través del recuerdo de aquellas personas, Iván el Terrible quiso redimir una parte de su culpa. Pero Iván temía que no fuera suficiente. Había olvidado muchos de los nombres de sus víctimas. La lista no es muy completa. En sus páginas se pueden encontrar estas palabras: solo tú conoces todos sus nombres, oh Señor. Y así, aún atormentado, Iván recurrió a la prenda que lo convertiría en penitente a los ojos de Dios. Y según la leyenda, durante el resto de sus días el zar de Rusia vistió únicamente el cilicio. Así fue como Iván el Terrible se convirtió en Iván el Arrepentido. A continuación, el secreto del águila de Napoleón. Secretos de los museos. El ala más nueva del museo está dedicada a la invasión de Rusia por Napoleón, o como es conocida por los rusos, la Guerra Patriótica de 1812. La colección rinde homenaje a una de las mayores victorias de Rusia y una de las más aciagas derrotas de Napoleón.
Todos los años, miles de personas vienen a Rusia para conmemorar la batalla de Borodino y recrean el día más sangriento del ejército de Napoleón. Los participantes se enorgullecen de la autenticidad de sus uniformes, de sus armas y de esto: el águila imperial francesa. El águila era un emblema sagrado que cada regimiento francés portaba en la batalla. Los soldados franceses juraron defenderlo hasta la muerte. En el interior del Museo Estatal de Historia hay expuesta un águila imperial del Tercer Regimiento francés, uno de los pocos ejemplos que han sobrevivido en el mundo. Pero esta águila no debería estar aquí, y la razón que lo explica es un secreto de museo. Ese secreto es el que ha traído a Victor Eiser a Rusia desde su país, Canadá. Victor es presidente de un grupo de recreación de Montreal llamado Brigada Napoleón. Está aquí como miembro de la Guardia Imperial, pero también como soldado del Tercer Regimiento. Eso le hace sentir un interés especial por el águila del museo. El águila representa nuestro regimiento, lleva nuestro número inscrito, es nuestra enseña. Aunque se trate de una recreación, cuando libramos una batalla está siempre protegida. Perderla es una desgracia. Al ponernos el uniforme nos sentimos más jóvenes y apasionados. Estamos orgullosos de nuestro regimiento. Y así como el águila representa la vida y la muerte para los regimientos de hace 2 siglos, nosotros la sentimos de la misma manera. Cuando supe que había un águila en Moscú, enseguida me interesé, pero al describirla como perteneciente al 3º de Infantería, me pregunté cómo era posible. Nosotros nunca perdimos un águila. El Tercer Regimiento de Infantería francés fue uno de los más ilustres del ejército napoleónico. Sus soldados a menudo acababan ensangrentados, pero nunca derrotados, y según sus registros, nunca dejaron un águila atrás. La posibilidad de contemplar el águila y tratar de resolver la discrepancia entre la historia que yo conozco y los antecedentes históricos que tienen en el museo de nuestra águila es crucial. Debo resolver el enigma. Su siguiente parada es la galería dedicada a 1812. Va a examinar el águila con Dmitri Puzakov, conservador del museo. Bien, aquí está la famosa águila. Vaya. El águila del Tercer Regimiento en el frente. He venido desde muy lejos para verla. Llevas el botón con el número 3, así que esta sería el águila de tu regimiento. Mi corazón late con fuerza. Contemplarla me produce mucha emoción y también mucha incertidumbre. La historia de mi regimiento dice que no la perdimos, pero luego al verla te quedas un poco. Tiene que haber algún misterio. Víctor necesita echar un vistazo más de cerca. Como el águila es demasiado valiosa para ser extraída de su vitrina, Víctor y Dmitri deciden tomar algunas fotografías de alta definición. Esperan capturar detalles que son invisibles a simple vista. En un ordenador examinan la imagen en una vista ampliada. Quizá en un primer plano podamos apreciarlo. Sí. En ese momento hacen un descubrimiento sorprendente. Parece que algo fue rayado y borrado. Sí, eso parece. ¿Ah? Es un 5. Y el otro número es un 1. Un 1. Es evidente que el número no es auténtico. Los hombres están atónitos. El número original no era un 3, sino un 15. Dmitri sospecha que alguien ensambló el águila y el número a partir de restos de otras piezas. Mi teoría es que tenían un águila con un número 15 dañado. Y aparte tenían un número 3 auténtico. Así que decidieron ponerla en la base del águila para que pareciese más auténtica que con los números rotos. Sí. Víctor sabe que hubo varios regimientos napoleónicos con el número 15. Un 15º regimiento sirvió en Rusia y fue diezmado durante la derrota final de Napoleón en Waterloo. Pero cuando el regimiento fue disuelto, su águila fue destruida. No hay registro de que ningún 15º regimiento perdiera su águila. Víctor y Dmitri han resuelto un misterio
solo para desvelar otro. Me siento muy aliviado de que no sea mi regimiento el que perdiera su águila, pero aún así, poder contemplar un águila con 200 años de historia es muy emocionante. Si yo perteneciera al regimiento número 15 y contemplara esta águila, me gustaría saber de dónde procede. Las pocas águilas que aún se conservan en el mundo representan a todos los ejércitos franceses que lucharon en ese periodo. No importa si perteneció al 3º o al 15º regimiento. El respeto que los hombres tuvieron por ella y el recuerdo de los hombres que dieron su vida por ella sigue intacto. Cualquiera que vea un águila debería estar orgulloso del heroísmo que demostraron los hombres que lucharon por ella. A continuación, un revolucionario Rolls-Royce. Secretos de los museos. El Museo Histórico Estatal de Moscú no oculta el opulento estilo de vida de los zares. Durante los siglos que gobernaron, los zares acumularon inmensas riquezas. Pero todo llegó a su fin con la Revolución Comunista de 1917. Después de la ejecución del zar Nicolás, la cultura del exceso fue reemplazada por la igualdad de clases del Estado soviético. Por eso, una de las adquisiciones del museo resulta un poco extraña. Es el único objeto con faros antiniebla y un interior forrado totalmente en cuero. Es un automóvil Rolls-Royce modelo Silver Ghost. Este vehículo de lujo era propiedad del líder comunista, Vladimir Lenin. Lenin usó este coche para viajar por Moscú, por el extrarradio de Moscú y por sus alrededores. Era una manera muy cómoda de ir a pronunciar sus discursos y para las discusiones políticas que a veces surgían con la gente que se arremolinaba alrededor de los coches, en la Plaza Roja o en las calles de Moscú. Lenin había declarado que los revolucionarios debían protegerse contra las tendencias burguesas. Entonces, ¿por qué tenía un Rolls? Ese es nuestro secreto de museo. La investigación comienza en el primer concesionario de Rolls-Royce en Moscú. Hasta la caída de la Unión Soviética no había concesionarios de automóviles en Rusia, pero tal vez un vendedor que estaba de paso convenció a Lenin de que el Rolls era el coche idóneo para él. Los que compran Rolls-Royce son sin duda personas de mucho éxito. Hasta aquí todo concuerda. Lenin era definitivamente un revolucionario exitoso. Y no quiere ningún compromiso. Eso también suena acorde con Lenin. Cuando los contrarrevolucionarios lo desafiaron, inició una sangrienta guerra civil. No era un hombre de compromisos. Y por supuesto, pueden permitirse el lujo de comprar lo mejor. Esa parte no parece corresponderse con Lenin. Él no era un hombre rico. Pero al principio de la revolución, sus seguidores bolcheviques confiscaron el oro del zar y su colección de automóviles de lujo. Había alrededor de 40 coches en el garaje del zar. Y parece que incluso los líderes comunistas no estaban en contra de tales automóviles. Quizás Lenin poseía este Rolls porque lo había conseguido gratis. Para estar seguros, tendremos que demostrar que el zar Nicolás era el dueño original. Por desgracia, no tenemos los documentos originales. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro coche y a su identidad, sí que tenemos el número de chasis. Y dicho número está grabado en la parte frontal del salpicadero, debajo del capó. El número 17 KG es claramente visible. Pero tratándose de un coche tan antiguo, sería sorprendente que pudiéramos rastrear el número del chasis. Rolls-Royce guarda un registro de todos sus coches antiguos para poder rastrear unos vehículos que tienen detrás un gran pasado histórico. Por increíble que parezca, una solicitud a la oficina central nos proporciona el recibo de venta original. El comprador no fue el zar Nicolás, sino un emisario de Vladimir Lenin. La fecha es 1922.
En los años que siguieron a la sangrienta revolución, todas las naciones industriales impusieron un embargo que prohibía el comercio con el Estado comunista ruso. Entonces, ¿cómo se las arregló Lenin para hacer negocios con un fabricante de automóviles británico? La pista no la encontramos en los coches, sino en los aviones. Rolls-Royce fabricó los mejores motores para bombarderos y Lenin los necesitaba para su maquinaria de guerra. Lenin pidió a los británicos que rompieran el embargo. Sabía que Gran Bretaña estaba sumida en la depresión, con fábricas paradas y trabajadores hambrientos. Los líderes británicos se taparon la nariz y permitieron a Lenin comprar varios de sus motores de avión más avanzados. Para endulzar el trato, Lenin recibió un 15% de descuento en otro artículo, un automóvil Rolls-Royce. Los motores de los aviones Rolls-Royce ayudaron a Lenin y a los bolcheviques a ganar la guerra civil e imponer un estado totalitario brutal. Pero la pregunta es, ¿debería haberse quedado con el coche? No. Lenin era nuestro líder de un partido comunista y el lema de ese partido era que todas las personas tenían que ser iguales. Tendría que haber hecho algo para que todos los ciudadanos condujeran un Rolls. En este lugar donde el poder y la religiosidad confluyen, por cada misterio que resolvemos, muchos más permanecen por descubrir. Secretos de sacrificio y estrategia ocultos a plena vista en el Museo Histórico Estatal de Moscú.